¿Lo tienen? Ok, nos dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La mejor manera para poder vivir una vida en victoria es vivir de la palabra de Dios. Jesús se encuentra en un dilema como todos nosotros. Todos nosotros nos encontramos en el mismo dilema todos los días. Este es un asunto diario. Amén. Donde nuestra identidad es probada, donde la necesidad en nuestra vida es presentada para probar nuestra identidad. Amén. Entonces Jesús, entendiendo lo que el enemigo quiere hacer, él hace un stop y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan en aquel entonces era el sustento diario, era lo que el hombre buscaba cada día para sobrevivir. Hoy en día no solo es el pan, es el BMW, el Navara, ¿verdad? La escuela, también es el trabajo, es la ropa, es todo lo que está a nuestro alcance, el cable, todas las cosas que se nos presentan, es el sustento que Dios nos da cada día. Y cada día en esos sustentos somos confrontados, somos tentados a mantener nuestra identidad, creerle a Dios o creerle al enemigo. Hay dos maneras que la palabra de Dios es presentada. Una de ellas por el logos, por lo que está escrito. Otra de ellas es por la voz audible del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo no habla sin la palabra escrita. Entonces Jesús confronta al enemigo diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que aprender a depender o a sobrevivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo? Dios nos habla. ¿Cuántos saben que Dios les habla? El apóstol le pasa hablando: hijos, digan esto, repitan esto. Y él lo hace todos los días para que eso entre en su espíritu y produzca vida, y usted lo crea, usted lo acepte, usted se llene de ello, para que cuando se encuentre en la circunstancia usted pueda luchar. Amén. Y él está predicando y él está dando a conocer lo que la palabra dice. Le dice: hijo, diezma, hijo, ama a tu mujer, mujer, somete a tu marido, obedece a tu pastor. ¿Verdad, pastor? Amén. Ay, 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 dicen algunos. ¿Por qué te hablo esto hoy? Porque el éxito nuestro no está en nuestras habilidades, no está ni aún en nuestros conocimientos. El éxito nuestro está en saber escuchar la voz de Dios, aún en cada circunstancia. Miren, tú te puedes dar cuenta qué voz estás escuchando. Jesús en ese momento supo que era el enemigo que había venido, pero él a la vez dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Quiere decir que también el Espíritu Santo estaba en esa escena. Y en ese momento viene el enemigo y lanza la palabra que contradice al Señor. Dice: si eres el Hijo de Dios. Hello. ¿No somos tentados todo el tiempo de esa manera? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás así? Si Dios te ama, ¿por qué te dejó tu mujer? Si Dios te ama, ¿por qué estás enfermo? Si Dios dice que tú eres su hijo, ¿por qué estás pasando esta circunstancia? Hello.
Habla, papá, di. Amén. Entonces es ese momento donde nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Escuchar a ver qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y Jesús en ese momento escuchó lo que el Espíritu Santo decía. ¿Y qué decía el Espíritu Santo? Le recordó la palabra. Y Jesús dijo: un momento, no solo de pan vivirá el hombre, mi sustento viene de Jehová. Amén. Yo quiero que entiendas esto. Todos los días somos confrontados. Mira, dice el pastor: hijos, necesitamos levantar una ofrenda para esto, para lo otro. Y tú dices: pastor, ya está hablando de pisto. ¿Sabes? Muchas veces Dios nos habla y nos da una palabra específica, y por nosotros no obedecer a esa palabra, nosotros retardamos la promesa de Dios. Te voy a contar un testimonio. Hace 10 años estábamos recién casados con nuestra esposa, con mi esposa, y el Señor nos habló directamente y nos dijo: trabajen para mí y yo trabajaré para ustedes. Yo me acuerdo de esa noche, y ella me dijo: amor, Dios me dijo esto y hay que dar una ofrenda. Me dice: le digo: sí, dame los 1,300 lempiras que tenés. Solo eso tengo, le digo. Dámelos, me dice. Y ella agarró aquella ofrenda y la fue a poner al altar. ¿Y saben qué? El día siguiente no tenía para combustible, no teníamos para comer. Y de repente el pastor que teníamos en aquel entonces nos llamó y nos dijo: hijo, aquí alguien les dejó un cheque, vengan a recogerlo. Y nos volteamos a ver: un cheque, ¿cómo es eso? Fuimos a verlo, ni nos dimos cuenta quién nos dejó ese cheque. Era un cheque de 10,000 lempiras. Y mi esposa dijo: 10,000, pero todavía me faltan 3 más. Tranquila, le digo, son 10. Conformate con los 10. Y vamos, hermano, rumbo al banco a cambiar aquel cheque. Y cuando estamos ahí, para mi papá, me dice: ¡hey, espérate! Le digo: toma, aquí tengo 3,000 lempiras por aquel trabajo que me hiciste. Ella se puso a cuestionar y Dios: dale 3,000 lempiras para que se calle. Pero eso no es ese fue un buen testimonio. Nos alegramos, nos llenamos de gozo, sentimos que Dios estaba con nosotros. Pero ¿saben qué? Pasaron los años, nació nuestra hija, y mi esposa casi se muere. Le pegó preeclampsia severa, estuvo al borde de la muerte. Ella y mi hija estuvieron al borde de la muerte. Dios nos había dado un mandato y no habíamos obedecido. Estaba en un momento tan difícil que yo me acuerdo que ese día me postré y le dije: Señor, me las acabas de dar, pero si tú te las llevas, te voy a amar igual y te voy a dar más con lo que te amo ahora. Y en ese momento todo el panorama cambió. Pero ¿sabe qué? Nació nuestra hija. Nació de 8 meses. Supuestamente iba a estar 2 semanas en una incubadora, pagando 5,000 lempiras al mes. ¿5 era? ¿Cuánto? Diarios en una incubadora. Más el cuarto donde ella estaba era un caos. Ya teníamos una deuda de 120,000 lempiras. Nació de 8 meses. Normalmente nacen de 7 o de 9. Pero ella a los 2 días estaba fuera de aquel lugar, respirando bien. ¿Y saben qué? A medida iba creciendo, iba teniendo trastornos respiratorios. No se podía. Nosotros andábamos con un botiquín, andábamos con un maletín lleno de medicinas. Que no haga eso, no coma eso. Se comía un camarón, se enfermaba. Se comía un pedacito de chocolate, se enfermaba. Pasaba alguien con la gripe por allá, le pegaba. Iba a la escuela 1 semana y 2 se quedaba en casa enferma, triste. Y
decíamos, Señor, ¿qué pasa? Llorábamos, venía este y le imponía las manos, otro le imponía el pie y un montón de cosas. Nada sucedía. ¿Saben qué? Una vez vinimos a una conferencia aquí a San Pedro Sula y el Señor empezó a hablar a nuestra vida. No les voy a contar toda la historia, otro día tal vez, pero empezó a hablarnos, a llamarnos otra vez. Y ella me dijo, y me volteó a ver, Betín, si es así, sí quiero ser pastora. Y bueno, fue algo bonito, y yo solo llorando en aquella conferencia. Y pasamos y los profetas empezaron a profetizar. Yo no me acuerdo, una señora me agarró la mano y me dice el Señor que en el segundo mes Él te va a dimensionar y al tercero te va a dar instrucciones para que tú seas elevado a otra posición. Y yo confundido me fui a sentar. ¿Cómo es esto, Dios? No lo entiendo. Y ese día pasamos. El siguiente día pues no pudimos dormir toda la noche pensando en todo lo que había sucedido. Y el siguiente día también fue lo mismo. Pero el siguiente día conocimos a nuestros padres espirituales. Amén. Y él empezó a hacer un llamado. Él estaba ministrando ese día, pasó a hacer un llamado. Y pasamos con mi esposa. Y él de repente le hizo así de una manera profética. Dice el Señor que te pone un manto apostólico y que vas a formar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso es lo que Dios me había hablado por años. Y yo empecé a llorar y decía, Señor, ¿por qué haces esto? Y nos fuimos. Y pues nosotros ya conocíamos a Tristan, conocíamos a Nicole. Ellos son nuestros amigos muy íntimos. Nosotros compartimos muchas cosas. Y no conocía a los pastores, pero en ese momento me fui para Roatán, emocionado, pero a la vez un poco confundido. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde me meto? Me metí 3 días de ayuno. Señor, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Y empecé a meterme. El asunto es que logramos levantar el ministerio el 8 de febrero del 2012. Empezamos como iglesia. Pero en el momento que nosotros tomamos la decisión de aceptar y escuchar la voz de Dios y aceptar su reto, no seguir posponiéndolo, no diciéndole al Señor no, sino tomando el reto. Desde ese momento el apóstol llegó allá y estuvo con nosotros, inauguró la iglesia. Y en ese tiempo nuestra hija fue sana, completa de toda alergia. Amén. ¿Qué es lo que te estoy diciendo en esta noche? Que muchos han retardado su promesa porque no han sabido oír a Dios. Dios ha estado hablando, te ha estado llamando, y tal vez por la voz de tu pastor, tal vez te ha despertado a medianoche, tal vez has leído una porción de la palabra donde te sientes que Dios te está diciendo algo y no has querido atender el llamado. Piensas que tu vida es lo que debe de ser, pero Dios sabe mejor. Dios sabe que las cosas que Él tiene son mejores que las que tú has logrado hasta ahora. Esa enfermedad que te ha estado agobiando, ese problema económico, esa circunstancia, es porque tú no has querido escuchar la voz de Dios. Pastor, pero yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. Pero cuando Dios te dice que no hagas aquello, ¿por qué lo sigues haciendo? Porque cuando Dios te dice cree solamente y tú no crees, sino que sigues haciendo lo que te da la gana. Cuando el Señor te da las pautas, o cuando el pastor te da instrucciones y te dice, hijo, Dios me ha mostrado que esto está sucediendo
Y tú le dije, sí pastor, sí pastor, sí pastor, eso ya está resuelto. Pero cuando estás a solas, tú lo continúas haciendo y tú dices, a nadie le hago daño, yo estoy bien, esta es mi vida. ¿Y qué sabe el pastor? El pastor, como él anda en un BMW y yo ando en taxi, y tú empiezas a cuestionar lo que a ti no te compete. Hello. Dios no ha retardado su promesa. Tú no has entendido de que lo que Él anda buscando se llama obediencia. Amén. De tres maneras va a tratar contigo. Una, por iluminación, te habla con la palabra. Amén. Otra, por revelación, tú estás y recibes de Dios. Y la otra, por trituración. Hello. Trituración. Si tú no obedeces la primera, está bien. Si tú no obedeces la segunda, está bien. Pero la tercera vas a obedecer. Amén. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Ya voy a terminar. Amén. Solo que el pedestal era para... Téngame paciencia. La ciencia de la paz. Vamos, Deuteronomio capítulo 8. Amén. ¿Lo tienes? ¿Qué te estaba hablando? Trituración, ¿verdad que sí? Versículo 11. Tú dices, Señor, prospérame, líbrame, sáname, lléname. ¿Lo? Ok, dice Dios. Tengo que tratar con el problema. ¿Cuál es el problema? Tu corazón. ¿Cuál es tu problema? Estás dormido, necesitas un cambio. Entonces Dios empieza de esta manera. Versículo 11, Deuteronomio 8, versículo 11. Mira, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, casa de enfermedad, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para la postrer hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hello. Démosle un fuerte aplauso al Señor. No te quejes. No te quejes en el proceso. Alaba. Deja de llorar y hacerle estas preguntas al Señor. ¿Por qué a mí? Tú lo pediste. Amén. Pero yo quiero que entiendas algo. Dios quiere confirmar su pacto. Dice que le prometió, o que juró a tus padres, como en este día. ¿Cuál es el pacto que Dios prometió? Ustedes lo repiten todos los días. Justamente hoy se me alumbró ahí. El pastor le dijo, repitan conmigo la promesa de Abraham. Vamos al versículo 12, al capítulo 12 de Génesis. Un poquito más, pastor.
Amén. Génesis capítulo 12, versículo 1. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el pacto? Que todas las familias de la tierra sean benditas. ¿Qué dice ahí? ¿Ministerio qué? ¿Cómo dice? ¿Ministerio? Cada vez que tú te comprometes con este ministerio está llegando a Roatán, está llegando a diferentes ciudades de esta nación. Y cada vez que tú te comprometes en apoyar a los apóstoles, lo que tú haces es confirmar el pacto. Cada vez que tú das tu ofrenda, tus diezmos, cada vez que tú oras por los ministerios, cada vez que tú vienes a este lugar y inviertes 1 hora, 2 horas de intercesión, de adoración a Dios, tú estás confirmando el pacto. ¿Cuál es el pacto? Que todos vengan al conocimiento de la verdad, para que todos alcancen la bendición de Dios. Amén. Cuando Moisés pidió ofrenda, el pueblo no necesitaba ofrendar para ser bendecido, porque el pueblo era bendecido. Amén. Tú no ofrendas para ser bendecido, tú no diezmas para ser bendecido. Dice que tú estás bendito en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Lo único que tú tienes que hacer es apropiarte de la promesa. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Si la palabra dice que hagas algo, hazlo. ¿Para qué lo cuestionas? Es que el pastor no se lo inventó, lo inventó el Señor. Hello. Jesús en ningún momento cuestionó ninguna persona que vino delante de él. Algunos vinieron a quererle hacer daño. Él siempre buscó una salida para ellos. Siempre hizo el bien. Nunca le hizo daño a nadie. Aun cuando venían con las intenciones de hacerlo, Él siempre estaba dispuesto a hacer el bien. Amén. Dios quiere que tú estés en esa disposición. Te prestes para que Él confirme el pacto que le prometió a Abraham. Tú eres el canal de Dios. Pero ¿sabes qué? Lo que estás pasando no es culpa de Dios. Lo que estás pasando no es porque Dios te ha abandonado. Lo que estás viviendo no es porque Dios no está contigo. No es porque lo que Dios te dijo o lo que el profeta te dijo aquel día fue porque se equivocó y tú sacaste todas las conclusiones para botar la profecía. Cuando Dios te mandó una palabra para que militaras por esa palabra, para que constantemente estuvieras en oración. Señor, como dijiste por la boca de fulano de tal, como dijiste esto, lo otro, yo lo creo, soy bendito, yo camino en esa palabra, yo camino en esa bendición. Es tiempo de escuchar la voz de Dios, no la voz del enemigo. El enemigo viene todos los días. ¿A quién estás escuchando? Te voy a poner un ejemplo. Tú vas pasando por algún lugar y miras en la tele la gripe porcina. Está matando un montón en el hospital tal. Y tú de repente pasas y alguien destornuda. Ay, voy donde el doctor. Una aspirina, una pastilla. ¿A quién escuchaste? Escuchaste al enemigo llamado temor. Cuando el Señor dijo que por sus llagas eres sano.
cada vez que el enemigo venga con una pedrada o algo para provocar y desestabilizar tu vida en Cristo, tú tienes que agarrarte de la palabra. Dios no te ha abandonado. Tú no has entendido de que Él te ha estado procesando. Yo quiero leerte esto último, y aquí termino, pastor. Aquí termino. Deuteronomio. Amén. Este sí. Deuteronomio capítulo 28. Amén. Escucha lo que dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿quién? Del diablo, de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en San Pedro Sula, bendito en Roatán, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus contratos, de tus cerdos, de la granja. Amén. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre tu negocio, sobre tu familia, sobre tus baleadas, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si la Biblia dice que diezme, no cuestiones, hazlo. Si la Biblia dice que ores, no cuestiones, hazlo. Si el pastor te está diciendo: hermanita, mañana le toca a las 4, ven. No, es que yo tengo mi interpretación. Sí, ya no es. Tú tienes tu propia versión. Juana Rivera. Sí, tienes tu propia versión de la palabra de Dios. Si tú no escuchas a Dios, Dios no va a hacer nada, porque tiene que ver con el oír. Diga, tiene que ver con el oír. Y Gálatas 4:1, ¿qué dice? Uno más, pastor. Gálatas 4:1, es que usted me amén. Pero Gálatas, ¿dónde está? Okay. Capítulo 4, versículo 1. Escucha lo que dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. ¿Qué es niño espiritual? Alguien que no se somete, un desobediente, uno que no quiere crecer. Amén. Ese es un niño. Dice: en nada difiere del esclavo. No hay ninguna diferencia entre el niño y el esclavo. Nosotros decimos: yo estoy en Cristo, yo no soy esclavo de nadie. Pero soy esclavo de las deudas, soy esclavo de esa enfermedad, algunos de la pornografía, algunos de otras cosas vergonzosas. Amén. Entonces necesitamos crecer para que Dios señale el tiempo. Y dice así: aunque es Señor de todo. Diga: yo soy Señor de todo. Dice la Biblia que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. El reino es nuestro.
Diga, el reino es mío. Buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y otro versículo dice, convertíos, arrepentidos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que Jesús sanaba, echaba fuera demonios, y las tinieblas salían huyendo. ¿Qué es tiniebla? Todo aquello que te aparta de Dios. Y dice así, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Vengan, pastores. Ellos son los tutores, los que los cuidan hasta el tiempo señalado que el Padre tiene para ustedes. Si ustedes no crecen, si ustedes no se someten a este hombre, ¿cómo se van a someter a Dios que no miran? Si no pueden honrar al hombre de Dios, al hombre que lo tocan, al hombre que les amonesta de parte de Dios, ¿cómo van a honrar al que no ven? Por eso Dios pone autoridades sobre nosotros, para que aprendamos a ser obedientes y aprendamos la madurez. Señor les bendiga. Lugar.